A veces cuando uno ve una película y ve la segunda película, la tercera película, se le olvida qué pasó en la primera. Entonces uno tiene que recordar un poquito de qué vimos la anterior. Y esto no es una película, es una enseñanza, pero recordando lo que estábamos viendo es el mensaje de los evangelios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y vimos desde el comienzo la genealogía de Jesús en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan no habla de genealogía, pero hablaba del verbo. Y luego el personaje que se introduce, vimos de los padres de Juan el Bautista, de Zacarías e Elizabeth, vimos el ejemplo de ellos, cómo eran temerosos de Dios. Empezamos a ver algo de la vida de Juan el Bautista, primo de Jesús, y este encuentro cuando ellos se encuentran para que fuese bautizado, y allí recordamos que Juan el Bautista a sí mismo, él se reconoce como una persona que no era digno ni siquiera desatar el calzado de su primo de Jesús. Él estaba preparando el camino, anunciando, abriendo, siendo una introducción para la llegada de Jesús. Hasta ese momento Jesús tenía 30 años, iba a empezar a dar su ministerio, iba a darse a conocerse públicamente. Y tal vez este fue uno de los primeros momentos donde delante de muchas personas se mostró como Dios. Pero estamos viendo primero la introducción acerca de Juan el Bautista. Y continuamos allí, y este relato aparece en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a ver solo algunos de ellos. Mateo, Marcos y Lucas lo relatan muy parecido. Entonces vamos a ver lo que dicen Mateo y Juan. Imagínense que yo tenía pensado este mensaje de hoy hace como 2 meses, y yo sabía y decía, no, la siguiente enseñanza vamos a ver en la palabra de Dios, porque algo muy bonito que aparece en estos momentos es la Trinidad. Es de aquellos pocos pasajes en la Biblia donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya tenía listo el bosquejo, la enseñanza, muchas cosas, ideas. Cuando llegué esta semana, listo, voy a preparar, a estudiar nuevamente lo que ya tenía, de verdad, hace rato lo tenía listo. Y llegué y dije, uy, no es, porque se atravesó algo muy importante. Leyendo yo dije, no me puedo saltar esto, y vayamos allí y vamos a ver cuál es este mensaje que tiene el Señor hoy para nosotros. Empecemos en Mateo, capítulo 3. Y esta lectura nos va a dar como el contexto, el momento, aquel encuentro cuando Jesús, estando aquí, el puntico azul es el mar de Galilea, y allí estaba Juan en el desierto bautizando. Muchas personas se acercaban a él, y muchas personas sedientas de Dios se acercaban a él. Y él, recuerdan los que estuvieron aquella enseñanza, los autores clásicos, Da Vinci y otros autores, cuando pintaban a Juan el Bautista, ¿cómo lo pintaban? Así, apuntando al que había de venir, preparando el camino, como que no lo miraran a él, sino que lo miraran a él. Y es una figura muy bonita, como lo representaban autores, artistas famosos. Y aquí, Mateo capítulo 3, narra ese encuentro. Vamos a leer del 13 al 17. Y es el momento del bautismo de Jesús. Y aquí es un pasaje bien hermoso, porque aparece Jesús, pero también aparece el Espíritu Santo y aparece Dios Padre. Y yo ya iba para allá, pero vamos a ver cuál es ese tema anterior. Yo creo que este quedó para la próxima, y ese tema anterior es lo que vamos a centrarnos hoy. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este es el momento, y vamos a profundizar. Aquí hay muchas cosas muy profundas, muy interesantes. Una de ellas es la Trinidad, pero lo dejamos para la próxima. Y vamos a ver este mismo pasaje, cómo se complementa. Como les decía, este mismo relato en Marcos y Juan es muy parecido,
pero en Lucas, sí, perdón, en Marcos y Lucas es muy parecido, pero en Juan es complementario, dice otros detalles que aquí no vemos. Entonces vayamos a Juan para ver cuáles son esos otros detalles que narra el discípulo amado desde otra perspectiva y algo muy bello como él describe a Jesús en ese momento. Juan capítulo 1, versículo 29. Y vamos a ver del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que esta semana releyendo vi acá? Yo dije: wow, aquí hay algo muy profundo para detenernos, para meditar, para aprender, para conocer de Dios y que finalmente lleve a transformar nuestras vidas. Y está en el versículo 29. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, el Cordero de Dios. Y ese es un tema muy extenso. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis aparece el primer símbolo, el primer figura de un cordero sacrificado. Y está hasta el Apocalipsis, y ahorita lo vamos a ver. Es un tema transversal. Si alguien dice en qué se resume, cuál es el tema principal de la Biblia, diríamos que es la salvación. ¿Y cuál es el personaje principal de la Biblia? Diríamos que es Jesús. Y aquí, ¿cómo describe Juan el Bautista a Jesús? El Cordero de Dios. Y Jesús en Génesis no está llamado como Jesús, o en el Antiguo Testamento no está específico que su nombre es Jesús, pero sí, y ahorita lo vamos a ver solo algunos pasajes, porque este tema es muy profundo, como es el tema, tal vez el personaje principal, Jesús. Y aquí vamos a ir en una idea progresiva que la Biblia poco a poco va revelando y va adquiriendo una dimensión, por decirlo de alguna manera, un tamaño, este concepto, entender quién es el Cordero de Dios y quién es Jesús. Tal vez para un judío en ese momento, había muchos, si recuerdan, estaba Juan bautizando en el desierto, el lago allí, una multitud, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué significa? O que tomaban los judíos y todos los que estaban presentes allí al escuchar el Cordero de Dios. Los judíos, para ellos sí era algo muy común, porque ellos tenían una tradición que todo el tiempo hacían sacrificios, y hacían sacrificios de corderos. Y ahorita vamos a ver en Éxodo, en Levítico, algo de cómo se empezó, por qué se empezó, qué significaba para ellos. Y cuando todos sabían, pues se sacrificaba un cordero. Pero cuando se le dijo a Jesús: Él es el Cordero de Dios, para ellos como que más o menos era un significado de esta persona, el Cordero era alguien que se sacrificaba. Es decir, alguien que moría. Juan le estaba diciendo a él va a morir. Él va a ser un cordero, y los corderos, la tradición es que se sacrificaban por otros, y así ellos lo tenían muy claro. Tal vez para nosotros no, y eso justamente es donde queremos detenernos, y yendo desde el Génesis y algunos pasajes, y luego en el Nuevo Testamento, y luego llegando hasta el Apocalipsis, ver al Cordero de Dios, y que ojalá hoy día este lugar hagamos con un conocimiento más profundo de Jesús como Cordero de Dios, y eso finalmente, ¿qué implica para nuestras vidas? Entonces vayamos hacia atrás. Para ellos era muy importante
y vayamos al libro de Génesis, capítulo 22. Por tiempo no vamos a ir tan atrás, pero sí recuerdan cuando en Adán y Eva pecaron, ¿con qué fueron cubiertos ellos por sus pecados? Se sintieron desnudos y fueron cubiertos por piel. Es decir, hubo un animal que tuvo que ser sacrificado para que fuera cubierta su vergüenza. Y allí fue como la primer señal, la primer muestra, el primer símbolo de cómo operaba Dios ante la caída del hombre. Un tercero inocente moría, se sacrificaba por cubrir a alguien que había sido culpable, en este caso Adán y Eva. No vamos a ir allí por tiempo y seguro tocaré otros temas, pero iremos solo como a algunos pasajes para buscar entender un poquito más acerca de esto del Cordero de Dios. Y en el capítulo 22 viene un momento, lo hemos tal vez escuchado, para algunos es la primera vez que vamos sobre él, y es Génesis capítulo 22. Y es Abraham, llamado por Dios, el padre de la fe. Después de esperar mucho tiempo junto con su esposa Sara, siendo ya ancianos, tienen un hijo. Y este hijo, Dios le pide a él que lo sacrifique. Imagínense eso. Los que somos padres, si alguien nos pidiese que sacrificásemos nuestro hijo, seguro la respuesta es no, o ¿por qué? Y en este caso Dios se lo pidió, un hijo anhelado, esperado, porque fue un milagro en la vejez que ellos pudieran concebir. Y vamos a ver allí cómo esto conecta con el Cordero de Dios y cómo este pasaje después apunta al Cordero de Dios que Juan está describiendo en Jesús. Génesis capítulo 22, vamos a leer solamente del 1 al 9. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, donde Dios le había indicado. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho, su hijo Isaac, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, él era un hombre anciano e Isaac estaba llevando la leña para un sacrificio. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense en ese momento a este hombre viendo a su hijo a quien amaba, pero su fe era más grande y su obediencia hacia Dios era más grande y estuvo dispuesto para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová provee, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ven cómo ese momento
y lo leemos como una historia, pero tratemos de imaginarnos estando allí, estando en los zapatos de este hombre y tal vez temblando y él muy inquieto, sudando, angustiado, Isaac como, pues bueno, no sé, vamos, yo estoy obediente con mi padre, vamos a sacrificar, pero llevamos la leña, el fuego, el cuchillo, ¿y dónde está? ¿Y dónde está a quien vamos a sacrificar? E imagínense en el joven Isaac y su papá amarrándolo y viendo el cuchillo y ahí tal vez Isaac poniéndose nervioso en ese momento. No puso resistencia, tal vez aquí no lo vemos, y Abraham estuvo dispuesto. Y lo traje aquí porque el cuchillo nos permite imaginar un poco ese momento. Y el Señor, y es algo interesante, el versículo 7 dice, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, ya sabían que iban a sacrificar a alguien. Hasta ese momento la instrucción y lo que estaba dispuesto Abraham para hacer era sacrificar a su hijo, pero él preguntaba, ¿dónde está el cordero? Y más adelante, ¿qué fue lo que el Señor proveyó? El versículo 13 al final, o leamos todo el 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero. Entonces, un cordero y un carnero es diferente. Y proveyó en ese momento un sustituto. Y aquí este es un concepto muy importante que ahorita vamos a desarrollar. Alguien que sustituyó, iba a ser sacrificado a Isaac, y hubo un sustituto que Dios proveyó y que fue un carnero trabado allí. Pero si finalmente este cordero, el que estaban preguntando, no se dio aquí. El cordero de Dios fue aquel que después Juan le dijo a Jesús, he aquí el cordero de Dios. Y algo muy interesante, un dato geográfico histórico, es que el mismo lugar donde Jesús fue sacrificado fue en esta misma montaña donde sucedió esto de Abraham e Isaac. Tiempo después, y aquí esto fue una lección de fe, de obediencia de Abraham, pero más allá de eso fue mostrar que iba a venir un cordero sustituto. Y los sacrificios allí, cuando finalmente en esa escena el cuchillo sí se utilizó, imaginen el lugar, imaginen la sangre, imaginen después el alivio de Abraham, su fe cómo creció después de ese momento, imaginen también a Isaac pálido después de haber visto el cuchillo cerca y que Dios dijo para y proveyó Dios otro momento. Y esto apuntaba a un sacrificio más grande. Pero lo que está mostrando aquí en el Edén, con Adán y Eva, con Abraham, es que era necesario el sacrificio de un inocente para el perdón de Dios. Y vamos a ver qué características, y vayamos de una vez si quieren al libro de Éxodo. Y allí después el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Isaac, ¿quién fue? Jacob. Y Jacob tuvo varios hijos, y uno de ellos fue José. José fue a Egipto, allí llegó a tener la segunda posición en Egipto, es como si hubiese llegado a ser el vicepresidente de los Estados Unidos, o sea, muy importante en la nación más grande. Ella llegó a ser el segundo, y él, después de toda una historia que con Dani la hemos visto en algunas enseñanzas, trajo a su familia, y el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante 400 años, y empezó muy bien, porque estaba José vivo, pero cuando él murió, pasaron muchas cosas, y después de 400 años ellos terminando siendo esclavos allí, y en la esclavitud, entonces allí levanta el Señor a Moisés como líder. Y el libro de Éxodo, Éxodo significa salida, narra cómo fue esa salida, y en esa salida sucedió algo que vamos a leer ahorita, y es la famosa Pascua. La palabra Pascua, ¿qué significa? Pasar, pasar. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces vamos a ver en Éxodo 22 qué fue lo que pasó y qué tiene que ver con el Cordero de Dios. Y allí también vamos a ver un cordero que fue sacrificado, una sangre que fue derramada, un cuchillo que fue utilizado. Y también eso cómo apunta al Cordero de Dios que Juan estaba señalando luego en Jesús. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. También previo a ello, entonces, Moisés es llamado por Dios para liberar a su pueblo. Moisés, siendo un líder que era con sus defectos,
tartamudeaba, dudaba, pero Dios fue moldeándolo, luego volvió a Egipto y Dios lo utilizó, lo respaldó, vinieron las famosas plagas, el faraón duro de corazón, y aquí llega en el capítulo 12 la Pascua, y fue la última y más fuerte y contundente señal, que finalmente fue con la que Dios doblegó a Faraón y a todo el gran ejército y el poderío de Egipto para que el pueblo de Israel fuera libre. Y allí viene la Pascua, que es lo que posteriormente los judíos han seguido celebrando y aún todavía celebran este momento cuando ellos salieron de la cautividad allí. Y vamos a leer, recordar este momento y busquemos y veamos allí cómo aparece el Cordero como un símbolo que conecta con el Cordero de Dios que Juan el Bautista escribía. Éxodo capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y nuevamente vemos este cordero como un símbolo que Dios utiliza para apuntar. Pero veamos estas características que se describen acá, que ilustran también las características que iba a tener el Cordero de Dios. Versículo 5, el animal será sin defecto. Sin defecto, recordémoslo muy bien. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces lo guardaréis, es que iba a ser apartado, iba a ser santo. Recordemos que la palabra santo es apartarlo para un propósito específico. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, inmolará lo sacrificará, lo matará. Y imagínense muchos corderos, todo el pueblo tomando los corderos, cumpliendo esas instrucciones sin defecto. O sea, no tenía cicatrices, que no se haya partido una pata, que estuviese bien alimentado, sin defecto, joven. Iba a ser apartado. Imagínense en ese momento todos estos corderitos siendo sacrificados. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Entonces, en las puertas en la antigüedad, aquí había un marco con unos postes y arriba había otro palo, y ese palo de arriba es el que se llama el dintel. Y allí era donde la sangre de esos corderos se untaba en el marco, dicho en el lenguaje actual, pero en ese entonces en los postes y en el dintel, allí se untaba la sangre de este cordero sacrificado. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis, y así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y recordad, la palabra Pascua es pasar, y veremos qué era lo que iba a pasar. Versículo 12 nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Entonces Dios mismo iba a pasar por allí, en la tierra de Egipto. Y dice: y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Entonces, él iba a pasar por allí a hacer juicio. Versículo 13. Y la sangre os será por señal. O sea, la sangre de aquel cordero inocente sacrificado iba a ser la señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, seguiré de largo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esto hasta el día de hoy muchos judíos aún siguen celebrándolo. Y en el tiempo de Jesús, la Pascua era una fiesta muy importante para ellos. Ellos volvían a Jerusalén, recordaban este momento, sacrificaban corderos recordando este momento. Versículo 15, 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, una reunión. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Verso 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el vencimiento del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, era algo, se instituye ese momento y cómo se debe celebrar el pueblo de Israel. No cualquiera lo podía hacer. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a los ancianos de Israel, o sea, a los demás líderes, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces la instrucción que Dios dio, ahí Moisés luego la transmitió a los líderes y se hizo en todo este pueblo, que eran miles de personas los que estaban allí cautivos en Egipto. Versículo 22, y hay otra instrucción de cómo sería ese sacrificio. Y tomad un manojo de hisopo, que es como un algodón, como grande, como un trapo, y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Si quieren ya dejémoslo hasta allí. Pero vemos cómo fue ese momento, cómo efectivamente esto que leímos sucedió, y aquellos que tenían la sangre derramada, allí pasó el ángel del Señor y allí no murió el primogénito. Y en todas las demás casas de los judíos, perdón, de los egipcios, murió el primogénito. Y eso fue la última señal que Dios dio para que Faraón dejara ir al pueblo de Dios allí. Pero vemos cómo está el cordero, para qué fue utilizado, qué características debía tener y que finalmente debía ser sacrificado. Levítico, después el pueblo de Dios salió al desierto y vayamos a Levítico capítulo 14. Levítico da instrucciones. En ese momento el pueblo de Dios está en el desierto y después de haber salido de Egipto. Y con los altibajos, si eran más los bajos que los altos del pueblo de Israel, se quejaban, su fe flaqueaba, pero Dios tratándolos, Dios siendo fiel, y aquí dándoles algunas instrucciones con respecto a esos sacrificios de corderos inocentes que habíamos visto desde Génesis, que vimos cómo fue la Pascua que también se dio, y aquí da algunas instrucciones específicas de cómo debían continuarse haciendo aquellos sacrificios. Capítulo 14 del versículo 12 al 20. Y en el Levítico hay muchas instrucciones con respecto a los sacrificios y especialmente cómo debía ser aquel animal que era sustituto y debía ser sacrificado, y su sangre, la importancia que tenía allí. Capítulo 14, versículo del 12 al 20. Y miremos nuevamente pensando en las cualidades, características de este cordero, que finalmente apuntan a las características y cualidades que Jesús mismo, como Cordero de Dios, luego iba a cumplir. Verso 12 dice: y tomará
el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, y sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Instrucciones específicas. Versículo 15. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite y lo que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación. Y aquí viene otro concepto. Vimos ahorita sustitución, que un cordero fue el sustituto que Dios proveyó, y aquí la expiación. Y la expiación es: alguien inocente se sacrifica para limpiar la culpa de un culpable. Y en este momento el sacerdote hará la expiación, o sea, sacrificará a un animal inocente para perdonar a alguien más. Versículo 19. Vamos hasta el 20. Y ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, y así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Y eso fue un sacrificio continuo, vez tras vez, con estas características. Y imagínense cuántos sacrificios, cuánta sangre derramada, que no era suficiente, era algo temporal, pero finalmente era un sacrificio que apuntaba a un sacrificio más grande. Era un cordero que iba a hacer la expiación temporal en ese momento, y que después iba a ejemplificar el sacrificio del Señor Jesús. Y como les decía, y el tiempo corre, solamente en el Antiguo Testamento vamos a ir a Isaías 53, que el profeta Isaías, hablando, profetizando de cómo iba a ser este cordero que había de venir, cómo sintió él, qué recibió él, que posteriormente Jesús iba a ver allí. Y que el Señor nos hable también en este pasaje, que es de los más conmovedores en la descripción de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Pero en ese momento era algo de futuro cumplimiento, y Jesús después lo cumplió. Y Juan nuevamente, cuando le dijo a Jesús, Él es el Cordero de Dios, dijo, ¿ya entienden como la connotación? O sea, el Cordero de Dios no es como el líder, no es como el maestro, no. Él es el que va a ser sacrificado. Él es inocente, Él es apartado, su sangre va a ser derramada. Y tal vez muchos ahí en ese momento no lo entendieron. Tal vez algunos aún hoy lo conocemos, no lo entendemos, o lo entendemos como algo pequeño, pero es algo muy grande. Y nuevamente ese es el tema principal de la Biblia. Y está desde el Génesis al Apocalipsis. Isaías 53, vamos a ver, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Hablando de este cordero, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Este es el concepto de la expiación. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ese sacrificio que antes se hacía vez tras vez de estos corderos, aquí iba a ser cargado solamente en uno solo. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Así como lo vimos en Levítico. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esta es la descripción de este cordero, siguiendo el hilo de lo que vimos en Génesis, Éxodo, Levítico, y eso los profetas lo desarrollan. Y la historia de la Biblia es ese hilo, es un hilo rojo, y es este hilo de la sangre del cordero. Y en esos corderos, con sacrificios temporales para un perdón temporal que apuntaban a este que Isaías prometía tiempo después, a este al que en Juan dijo, él es el cordero de Dios. Y ahora si estuviésemos en ese momento, veríamos tal vez ese momento difícil, como algunos se preguntarían, el cordero que va a ser sacrificado, el cordero de Dios personificado en una persona. Y esto ahora vimos muy rápido, solo algunos momentos del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver esto visto ya desde los que vieron a Jesús resucitado, muerto, resucitado, y amplían, este es un concepto progresivo, y cómo empezó en Génesis, y cada vez tiene una connotación cada vez mayor. Y vamos a ver solamente algunos pasajes, o sea, son versos, aquí son cortos, tal vez no son lecturas tan grandes, hay muchas más. Y este tema, como les decía, es el principal de la Biblia, porque es Jesús mismo quien está descrito y su obra y su propósito. Y ahora vayamos entendiendo mayor explicación de parte de Dios a través de su palabra, de qué significa eso y qué con nosotros. Y vayamos a Primera de Juan 2:2. El mismo autor del Evangelio de Juan, ahora está en esta carta. Esa lectura de Isaías 53, y después de haber leído a Abraham, y ese momento cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pero en ese momento ya ahora no es un hombre sacrificando a su hijo, sino está describiendo también la condición de Dios al dar el sacrificio a su hijo. Y ahí no hubo un sustituto, finalmente el cordero sí fue sacrificado. Y el sustituto fue Jesús por nosotros, porque nosotros éramos quienes merecíamos la muerte. Y ese capítulo de Isaías 53, cada uno de estos pasajes que hemos visto, seguro vale la pena leerlos, profundizarlos,
en ellos sí hay mucho más para ver allí. Pero que hoy nos llevemos esta idea clara, tan importante. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí otro concepto, vimos la sustitución, como Dios da un cordero como sustituto de alguien más. La expiación, cómo se sacrifica un inocente para perdonar el mal de un culpable. Y aquí la propiciación es cómo hay un sacrificio que aplaca la ira de las consecuencias que tiene el pecado. Y aquí hablando de Jesús, Él es la propiciación. Jesús fue el sacrificio que aplacó la ira que debía venir por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Pedro 3:18, unas páginas más atrás. Porque también Cristo, el Cordero de Dios, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de Dios de buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y aquí, en cada uno de estos pasajes seguro nos podríamos detener, pero para conectar con lo que vinimos hablando y para recordar, porque versículo 18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él siendo justo, nosotros siendo injustos. Vayamos, Romanos 5:8, que nos ilumine también la palabra a entender esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el Antiguo Testamento los pecados del pueblo eran cubiertos por el sacrificio de los corderos y la sangre que era derramada. Y esa sangre derramada y puesta en el dintel, cuando pasó el ángel de allí hubo perdón y salvación, y hubo protección sobre esas casas. De esa manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú crees en Cristo, es como si tú habitases en esa casa donde está la sangre del Cordero y eres visto delante de Dios como justo, como perdonado. La ira de Dios ya no está sobre ti, porque Él es la propiciación, el que aplaca la ira, el que calma la ira de Dios por su sacrificio. Segunda de Corintios 5:21, un poco más adelante. Y pensando en Abraham, cómo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y esa escena de dolor, tal vez fue lo que Dios Padre sintió en la cruz cuando vio a su hijo allí torturado, siendo burlado, menospreciado, como le leíamos en Isaías. Y lo que Dios hizo por nosotros está aquí, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, o sea, el Cordero apartado, puro, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Dios a su Hijo lo hizo pecado por nosotros. Él fue el sustituto por nosotros, el justo por los injustos.
¿Por qué? Y esas son las reglas de Dios. Si hay una transgresión contra Dios, debe haber un culpable, debe haber alguien que pague por ello, así, siendo nosotros los culpables. Y eso está en Hebreos 9:22. Y Hebreos es un libro también que habla bastante de los sacrificios antiguos y ya también porque ya no son necesarios continuar con esos sacrificios hoy día. Y ahorita lo que haremos nosotros es recordar el sacrificio de Jesús a través de la cena. Ya no es necesario derramamiento de sangre porque el Cordero de Dios, aquel que dijo Juan el Bautista sobre Jesús, fue sacrificado, murió, resucitó, venció la muerte, ascendió a los cielos, y ese sacrificio fue una vez y para siempre. Fue un sacrificio perfecto. Hebreos 9:22 habla del porqué de ello. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Las instrucciones que vimos, los ejemplos que vimos en Génesis, en Éxodo, la ley que fue dada en Levítico, esa era la ley, que todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay limpieza. Esa era la única forma en que podían ser limpiados los pecados de ellos y ahora de nosotros hoy también. Y ahora la gran pregunta, ¿nosotros entendemos esto? ¿Entendemos que el Cordero de Dios fue muerto por ti? ¿Que Él fue justo? ¿Que Él fue apartado? ¿Que lo que se prometió en Isaías se cumplió luego en Jesús? ¿Y eso lo crees? Es tal vez, como dijimos al principio, es el tema principal de la palabra de Dios, la salvación. Y preguntémonos hoy, ¿yo tengo la salvación? Yo conozco al Cordero de Dios, conozco a Jesús, reconozco mi pecado y reconozco que Dios sacrificó a su Hijo por mí. Y es la pregunta que debemos hacernos, que debemos hacerles a nuestros hijos. Debemos de vez en cuando, si son pequeños, preguntarles, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Y si la respuesta no es clara, pues debemos llevarle a esto. Debemos llevarlo a reconocer que es pecador, las consecuencias del pecado, pero también la solución de Dios para el pecado y qué significa el Cordero de Dios. Importante que cada uno de nosotros lo tengamos hoy. Y esto que vimos hoy podamos compartirlo a otros. Finalmente ese es el Evangelio. Son las buenas nuevas para compartir a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de haber pasado muy rápido por estos pasajes y llegar nuevamente a esta frase, como que tiene un concepto mucho mayor. Y lo que espero que esté en cada uno de nosotros sea agradecimiento. Gracias, Señor, por su Cordero. Gracias por su provisión. Gracias porque Él fue el sustituto. Nos sustituyó a ti y a mí. Gracias porque Él fue la expiación. Él fue el sacrificio inocente por nuestros pecados. Porque Él fue la propiciación. Porque Él aplacó la ira de Dios. Y ahora de ser enemigos, ahora podemos ser llamados sus hijos. Y esa fue la verdad que Juan reconoció. He aquí, este es el Cordero de Dios que iba a morir. Y él tal vez no sabía cómo ni cuándo, pero lo estaba anunciando, que quita el pecado del mundo. Y es una verdad relevante en ese momento, relevante para nosotros hoy, que cambia nuestro destino eterno. Es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Pero ya también para nosotros es un mensaje que debe transformarnos y movernos hoy. 1 Corintios 5, 13 y 14 dice así: el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe nos conmueve, como que desde lo más profundo de nosotros nos mueve. Y este amor de Cristo, su sacrificio, su sangre derramada, lo que Él hizo por nosotros es algo que nos debe constreñir, que nos debe mover, que nos debe llevar a la acción. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, es decir, si nosotros nos identificamos en esos todos y entendemos y aceptamos el sacrificio de Dios por nosotros, entonces luego nosotros todos, su iglesia, murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para darnos vida eterna. Pero mientras estamos aquí, eso que debe hacer en nosotros nos debe mover, nos debe constreñir, nos debe mover el piso, nos debe cambiar la forma de pensar, la forma de decidir, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y murieron hace referencia también a negarse a uno mismo, a morir a mí. Y luego él por todos murió, para que los que viven, nosotros, si te identificas y estás allí, ya no vivas para sí, ya no vivamos para nosotros. Y eso no significa que ya no soy mamá y abandono a mis hijos y o mi trabajo, no, donde Dios me ponga, allí como mamá, como trabajador, como hijo, como estudiante, como vecino, ya no lo hago para mí, sino lo hago para aquel que murió y resucitó por mí. Todo esto, el Cordero de Dios, salva nuestras vidas, pero también nos debe llevar a que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Oremos. Señor, gracias por tu Hijo, por tu único Hijo. Como leímos y tal vez cuando Abraham estuvo allí dispuesto a sacrificar a su hijo, lo que él sintió y su dolor muestra el dolor que tú sentiste llevando a tu hijo allí a la cruz. Gracias porque tú proveíste una forma en que nosotros podíamos ser salvos y ser perdonados. Y fue este sacrificio de tu hijo, como lo leímos en Isaías 53, fue quebrantado. Y como su sangre fue derramada como estos corderos inocentes que mostraban que algún día iba tu hijo a venir como un cordero. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque esto nos cambia la vida, porque esto nos da vida eterna, porque pasamos de muerte a vida, porque podemos estar eternamente junto a ti por creer esto, por entender esto. Y, Señor, también que esto nos constriña y nos mueva en nuestras vidas para no vivir para nosotros mismos, sino vivir para ti. Que eso nos esté llevando a amarte más, a obedecerte más. Como tu Hijo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, queremos amarte. Y también es algo que solo no podemos, pero gracias porque tú nos das a tu Espíritu que nos permite ello, conocer y entender esta verdad, pero después traerla por obra. Permítenos obedecer aquello que tú nos has llamado en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Gracias por este tiempo, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Cordero de Dios. Amén.